y entro al tema, ya antes de que se me vaya de nuevo. Ya tengo miedo. Ya, ya está. ¿Se está viendo la diapositiva? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Sí, Ya. profesor. Entonces, miren ustedes, yo les había hablado de toda la historia mundial, ¿no? Entonces dije que desde el siglo IX hasta el siglo XIX, ¿no? El mundo está luchando contra el feudalismo, ¿no? Cualquier cosa me dicen, ya me dice, profesor, se ha ido, ya me escriben por favor, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? Ya, profe, sí. ¿Ya? Si se está yendo, profesor, se está yendo el sonido, con confianza, por favor. ¿Ya? Mira, no me han escrito nada mientras estaba yéndose, solo uno de nuestros compañeros nomás. ¿Ya? Entonces tienen que decirme. Ya. A ver, ¿a qué voy, señores alumnos? Que desde el siglo IX al siglo XIX, la humanidad está luchando por su libertad, por su emancipación, para que ningún poderoso le haga lo que le dé la gana, disponga de su vida, lo mate, ¿no es cierto? Ya, no quiero eso, se están peleando, ¿ya? Entonces ocurre que en estas dos fechas, 1651, ¿no? Que es la revolución de Oliverio Cromwell en Inglaterra, ¿no es cierto? Cuando están luchando por la libertad. Y en 1778, Norteamérica, ¿no es cierto? En Norteamérica, ¿no? La revolución democrática norteamericana, se plasman todas estas ideas de libertad, pero no son suficientes. ¿Por qué? Porque más o menos por estos años, antes, un gran hombre, Jean-Jacques Rousseau, escribió un libro del que hay que matar todo, hay que eliminar a los grupos feudales, hay que barrer con todos ellos, hay que llevarnos de lo de encuentro, ¿no? Y hay que reivindicar el buen salvaje, ¿no? O sea, el buen salvaje era el salvaje que se revela, ¿no? Que tiene que romper con el pacto medieval. Tenemos que volver al origen de la humanidad, ¿no? Ese era lo ideal del romanticismo, ¿no es cierto? Ustedes han visto en la historia del arte, ¿no es cierto?, que entre el siglo XIX, fines del XVIII, hay una especie de volver al paisaje, volver al campo, ¿no? Contra ese mundo horrible de la revolución industrial, lleno de máquinas, ciudades llenas de cemento, humo, alquitrán, industrias, calles así frías, paredes grandes de las industrias, no tienes que caminar entre humo, no, hay que volver a la ciudad, ¿no? Además, pucha, estos burgueses o feudales disfrazados de burgueses, porque los burgueses son otra cosa, ¿no? Están haciendo abuso, su mundo se crea, pero y nosotros ahí estamos actuando como vejitas, ¿no? Al matadero. Entonces, comienza a surgir una especie de buscar al buen salvaje. Oh, hay que liberarnos, hay que volver a la libertad original, ¿no? Este pacto social perverso que ha hecho el hombre con los señores feudales es lo peor, ¿no? Y nos está oprimiendo, entonces hay que volver, hay que matar a ese mundo, hay que matar, ¿no? Entonces, Rousseau lo decía seguro de un modo, ¿cómo se llama?, metafórico, ¿no? Pero muchos lo tomaron como así, a pecho, hay que matar. Y comenzó la violencia, ¿no? Entre 1790 y 95, Robespierre toma el poder y como ante la frustración de que la revolución francesa no avanzaba, comenzó a matar gente. Y luego el comunismo en 1917, con todas esas ideas, frente a las ideas del feudalismo, ¿no es cierto?, ¿no? Luego la revolución de Mao en 1949 comienza a matar gente, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que Stalin mató casi 80 millones de gente, los hizo morir a los ucranianos que ahora están en guerra, van a entrar en guerra. Hizo hambrunas, mató a sus enemigos, los mataba así en mancha, ¿no? En masa los mataba, en los gulags, los campos de concentración, o los mataba de sobretrabajo, no tenías que pensar. Y hay una novela de Orson Welles que se llama 1984, tienen que verla, o también está en cine y también está disponible en la web, ¿no? Y donde se ve la policía del pensamiento, como ahora, no sé, todo está ocurriendo en Corea, está ocurriendo con los medios de comunicación.
Y luego Cuba, 1960, la revolución cubana, qué terrible. Una revolución que empezó democrática, toda bonita, linda, y después terminó en una dictadura. Entonces, pues, ¿cuál es aquí entonces la fórmula? ¿Se me está escuchando? Por favor, dígame, hábleme de vez en cuando para no sentirme mal. Sí, profesor. Perfecto, Sí. está bonito, siga, así te alienten como a la selección del Perú. Ustedes nomás alientan a la selección, no, pero no a su profesor. Ya. Para que meta goles, pues, alienten. Vamos, profe, está bien. Ya. Entonces, ¿cuál es la fórmula? A ver, señores alumnos, la fórmula es, hay que victimizarnos. Ya. El sistema capitalista feudal, ¿no es cierto?, es el enemigo de la humanidad. Por lo tanto, los demás somos víctimas. El pobre, el buen salvaje, que es el inca, el indio, tiene que levantarse y matar, eliminar, fíjense, ¿eh? O sea, ya no es como dice pues Mariátegui o los socialistas moderados, ¿no? Hay que mejorar el mundo, hay que cambiar lo bonito, o como las revoluciones, ¿no?, de Oliverio Cromwell, que bueno, hay que incorporar a los señores feudales al capital, a la modernidad, o como los norteamericanos, no hay que odiar a los ingleses, que han sido nuestros enemigos, más bien hay que darles oportunidad de hacer negocios con ellos, no, hay que eliminarlos, como Robespierre mató cantidad de gente, como Lenin, Trotsky y Stalin, que mataron por millones, ¿no? Luego también Nikita Khrushchev, mataron en la guerra, hemos visto esas escenas, cómo los mataban, cómo los llevaban al aserradero, le decían el serrucho de carne, los llevaban a las ametralladoras alemanas nazis, ¿no? Los mandaban a matar, prácticamente los estaban exterminando, ¿no es cierto? Entonces, pues, tenemos que este comunismo del cual estamos hablando, ¿no es cierto?, es un comunismo salvaje, es un comunismo de odio, ¿no es cierto?, o sea, se alimenta en el odio esencial contra todos, ¿no es cierto? La revolución cubana es una revolución democrática donde hay elecciones, parlamento, contrapeso de poderes, pero viene pues Fidel y Che Guevara y lo hacen polvo, lo mata a uno de sus amigos de la revolución, Camilo Cienfuegos, y después Fidel lo mata, le delata a Che Guevara en Bolivia, donde lo asesinan los de la CIA, ¿no es cierto? Entonces, es el poder por el poder, ¿no es cierto? La matanza, la violencia ontológica, o sea, la violencia es esencia de estos revolucionarios. No es la conversación, no es la paz, no es el consenso, el acuerdo, no, la violencia, la dictadura. Tiene que ser un solo pensamiento, una sola idea. Totalitario, tienes que controlar todo. Controlas el parlamento, controlas la economía, controlas el pensamiento, controlas la vida privada, controlas la calle, controlas el matrimonio, controlas cómo se enamoran, todo lo controlas, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cómo es que una extrema ciencia, que de la cual se dice el marxismo, que es ciencia, se vuelve extrema religión? O sea, el comunismo es una especie, el comunismo, no estoy hablando de los izquierdistas, por favor, muchos de vuestros papás son grandes dirigentes, quizás líderes de izquierda, no tiene nada que ver con sus papás, ¿eh? Estoy hablando del comunismo, de esto que hay en Corea del Norte, en Venezuela, ¿no? Donde, pucha, que no hay elecciones, en Nicaragua, donde todos los candidatos estaban presos y ha ganado el único que estaba libre, ¿no?, que tenía todo el poder. Entonces, este comunismo asocia al inca conquistado como buen salvaje, al indio explotado y al proletario revolucionario. ¿Me dejo entender? Es un pensamiento torcido, es una especie de venganza a la revolución industrial, al mundo tan terrible del siglo XIX. ¿Se me está entendiendo, por favor? Sí, profe. Ya, se está entendiendo. Entonces empieza con Robespierre. Miren cómo mataban a todo el que tenía apellido aristocrático o el que tenía alguna sangre de la realeza era muerto. Pobres, ¿qué culpa tienen? ¿Qué culpa tienen? No, en vez de que lo mates a esa gente, más bien, ¿por qué no lo reconviertes? Dice, ya muy bien, señor, de ahora en adelante ya no van a pagar tributos, ya no van a ser siervos, no va a haber libertad, les van a dar sueldo, pero también van a trabajar mejor con la tecnología. Podían hacer un pacto, pero los mataban, los guillotinaban, ¿no?
con la Revolución Francesa, con Robespierre. Los defectos del comunismo empiezan entonces en la Revolución Francesa, con este gran asesino que se llama, ¿no es cierto?, Robespierre y Marat, que eran dos asesinos, ¿no? Marat escribía y furibundamente y a la gente le incendía para que maten a otros, ¿no? Lleno de odio y frustración, hacían tonterías estos, ¿no? Igual ahí está, ¿no? Esto es una caricatura de la revolución, pero de la parte más sanguinaria, ¿no es cierto?, de la parte de Robespierre, la parte más sanguinaria de la revolución francesa. Y luego viene Lenin, el 17, ¿no? Mata a todos los zares, a toda la familia, a Anastasia incluso, los mata, los elimina. Entonces, la muerte era parte de su doctrina, ¿no? Por eso es que Sendero era tan sádico, ¿no? Y nada tiene que ver con Mariátegui, pues no, buena la pregunta de vuestro compañero, nada tiene que ver con Mariátegui, ¿no? Mariátegui jamás avalaba esto, ni Aya de la Torre, ni Barrantes, ni Frejolito, nadie, ¿no? Y luego los campos de concentración, las matanzas de los soldados estalinistas, aquí está el Stalin. Este señor de joven era un delincuente, era un matón, su papá lo había abandonado, su mamá lo pegaba, tenía viruela y su cara era lleno de viruela, un brazo más corto que el otro, su cuerpo chueco, acomplejado, ¿no? Y tramó, le tocaba el poder a Stalin, a Trotsky, y trabó para que no sea Trotsky. Él se apropió del poder haciendo argucias, ¿no es cierto? Un criminal, mató ucranianos, mató de hambre a mucha gente, ¿no? Y luego en la guerra patria, que así se llamaba, cuando los nazis invadieron, mandó matar a todos la gente. Entonces, estos son los comunistas que distorsionan todo, ¿no? O sea que para ellos se justifica todo en nombre del proletariado, de la revolución, hay que matar gente, ¿no? Y hay que matar al otro y los convierte al proletariado en gran cosa. Es uno de los nuevos dioses, pero están matando proletarios a la vez, ¿no? Y no hay proletarios, ¿no? Al final ellos se han beneficiado. Los gulags, los campos de concentración, ¿no? Criminales, ¿no es cierto?, donde morían intelectuales, toda la gente que era sospechosa de que no pensaba como él, los mataban acá, catedráticos, intelectuales, ¿no? Y más bien los usaban para hacer inventos, ¿no? Igual pasó en Fukushima y con los chinos, ¿no es cierto?, cuando por falta de apoyo, de reacción del gobierno, se incendia esta fábrica y comienza a contaminar con radioactividad a todos. Igualito pasó en Chernobyl, ¿no es cierto?, ¿no? Mao Zedong mató cantidades de gente, los mandó ejecutar en la revolución cultural, ¿ah? Y luego los mató de hambre porque los dejó sin aperos, sin arados a la gente, con el afán de convertirlo todo en hierro y exportar hierro, y los hizo morir de hambre, ¿no? Mao Zedong es tan sádico, ¿no? Y luego Deng Xiaoping, y luego Pol Pot, ¿no?, de Campuchea, que hemos visto al principio. Entonces, de ahí viene toda esta tradición sádica, ¿no?, del nombre del proletariado, del indio bueno, del buen salvaje, ¿no es cierto? Todos tienen que morir, y el indio viene a ser el nuevo proletario que va a ser la revolución, ¿no? Esa es otra de las vertientes del invento de lo andino, ¿no? El SARS-2 o COVID es fruto de que ya en noviembre del año 19 se conocía el SARS-2, en noviembre del 19, ¿no?, antes de que estallara en marzo la pandemia. Pero entonces la dictadura de Xi Jinping hizo que no se supiera y se extendió el virus por todo el mundo. Y además estos son los que han provocado, porque aquí en China los países de Occidente mandan a hacer sus cosas para que les salga barato, ¿no? Y aquí pues explotan a la gente, destruyen el medio ambiente, entonces a los animales los huyen hacia las ciudades. Entonces ahí viene la zoonosis, y como la gente viaja y se junta con la gente que se ha conectado con animales, entonces esta zoonosis, que es el SARS-2 o virus o COVID, entonces se ha transmitido mediante ello, ¿no? Entonces, de esta manera ocurren dos tipos de defectos radicales en el mundo del siglo XIX, fines del XIX y inicios del XX, ¿no? Los comunistas que quieren matar todo, que quieren acabar con todo, que quieren vengarse de todo,
que el buen salvaje tiene que vencer sobre todo, que todo es una porquería, disculpen la expresión, excepto el proletariado, y entonces como la democracia burguesa liberal está impotente, no puede hacer nada porque es débil, porque las revoluciones burguesas todavía no han madurado, apenas han madurado en Estados Unidos, un poquito en Inglaterra, por acá arriba, por Inglaterra, un poquito en Francia, ¿no? Quizás en algunos países nórdicos, pero el resto del mundo está llenito de feudales. Entonces el comunismo es un tipo de feudalismo, es el feudalismo del siervo. ¿Se me está entendiendo, por favor? Cualquier cosa me dicen. No me están preguntando, me interrumpen, no hay problema, ¿sí? ¿Sí? Sí se entiende, profe. Ya está. Entonces, como la democracia no puede defenderse de este movimiento vengativo, violento, terrible que viene, que dice que hay que reivindicar al buen salvaje, está bien, tienen razón, tienen que reivindicarlo, pero vienen con toda la violencia. Entonces, para contener a ellos, ya que la democracia no funciona, se funde el fascismo. ¿Qué es el fascismo? Es la respuesta tan violenta, tan radical y tan contraria al comunismo. ¿Ahora me entienden qué es el fascismo y qué es el comunismo? ¿Me entienden? Sí, profe. Entonces, las no. dos caras de una misma Perfecto, los dos viven. Donde hay un fascista, hay un comunista. Donde hay un López Aliaga y un Keiko Fujimori, hay un Cerrón Palomino, hay un Bellido. ¿Me entiendes? Donde hay un Abimael Guzmán, hay un Fujimori, Alberto Fujimori. Donde hay un Stalin, hay un Hitler. Donde hay un, ¿qué digo? Abimael Guzmán, existe su amiguito, que es Alberto Fujimori. Son lo mismo, los dos han vivido del terror, ¿no es esto? Fujimori decía, yo he vencido al terrorismo. Cuando cogieron a Abimael Guzmán, él estaba pescando con su hijo Kenji en Iquitos, no sabía nada, ¿no? Quienes han capturado a Sendero fuimos nosotros, los estudiantes universitarios que nos enfrentamos pecho abierto a Sendero. Yo he visto morir a todos mis compañeros, los rondas campesinas, los campesinos que hemos luchado contra Sendero palmo a palmo, ¿ah? La policía, el GEIM, que no tenía ni siquiera un pan. Vean esa película, ¿cómo se llama? La noche final, la última hora, bonita, una película peruana de quién realmente ha capturado Sendero Luminoso. No ha sido Vladimiro Montesinos para nada, ni el ejército, no, ni siquiera los oficiales policiales, no, ha sido Benedicto Jiménez, ha sido un grupo de gente que vivían partiéndose un pancito, no tenían ni siquiera. ¿Por qué? Porque si se enteraban de lo que hacían los políticos, lo sacaban a luz y Sendero se enteraba y nunca los iban a coger. Así que la mejor manera fue hacerlo todo caleta, disculpen la expresión, y solo así se garantizó que Sendero cayera. Entonces, donde hay un terrorista de izquierda, hay un terrorista de derecha. Los dos conviven, se necesitan, son hermanitos. Y al medio estamos nosotros. Esto es un tren lleno de gente. Es otro tren, dos trenes locos que se estrellan y matan a todos, ¿ya? Entonces, este es el comunismo y el fascismo. Entonces, en los 70, en el siglo XX hemos tenido muchos movimientos terroristas, ¿no? Aquí estuvo, por ejemplo, el movimiento terrorista Manuel Rodríguez en Chile, ¿no? Que lo fregó todo, ¿no? Le provocó a la derecha y hizo que dieran el golpe. En Argentina estaban, y Uruguay, los montoneros, los tupamaros. Parte de ellos es el Mujica, el Pepe, ¿no? Que después se dio cuenta, no, por ese camino no voy, ¿no? Muchos terroristas ya se han dado cuenta, han rectificado, como Nelson Mandela, que era terrorista, metía bomba. Después dijo, ¿qué gano con eso? ¿Qué gano? ¿No? Aquí también habían movimientos terroristas en Bolivia, ¿no? En Brasil habían, ¿no? Los grupos sandinistas y todo, ¿no? Comenzaron a ver en los 60, 70. Entonces, estos grupos decían que el indio, que el indígena andino, es el buen salvaje y tiene que matar, destruir el mundo. Y María te decía, no, así no es. Así no es, la revolución tiene que ser sin calco ni copia, pacífica y cultural, ¿no? Ándate, Mariette, que estás soñando, tú, la revolución tiene que ser armada, ándate, esas cosas tonterías, como dice Bermejo, ¿no? Son boludeces democráticas, ¿no? Y fíjate cómo han terminado todas las revoluciones, en crisis, en miseria, como en Rusia, mafias, como en China, todo un grupo de gente que no puede ni siquiera ver internet, no tiene el poder mundial, pero es una tiranía. Hasta ahora no han dado cuentas de los cientos de millones de gente que han matado, ¿no?
como en Turquía, ¿no? No es comunista, pero es tiránica. Entonces en el Perú hay dos vertientes, ¿no? Unos dicen, no, todo es lucha armada, nada, todo es lucha armada. Otros dicen, no, señor, no todo es lucha armada, hay que ir con la gente, despacio, ¿no es cierto? Es la polémica entre Abimel Guzmán, ¿no? Luis de la Puente Uceda, que todo quiere guerrillas, los matan con aviones norteamericanos en Chocoyohuanca, en Amaibamba, aquí en la convención, ¿no? Y Javier Heró. Y aquí está Julio César Mesís, dice, no. Y aquí está Hugo Blanco, que dice, por favor, señor, no nos vayamos a la lucha armada, por favor, ¿no? Eso nos trae más consecuencias. Entonces hay toda una lucha, ¿no? Y ahí viene el APRA, que también traiciona. Y ahí viene la Unión Soviética, que manda plata, que se corrompe, ¿no? ¿Ah? Las agendas de Anadín, ¿no? Todo el dinero que viene, todos los izquierdistas que terminaron en cárcel, nuestro presidente regional, que tuvieron que venir desde Estados Unidos a capturarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué voy yo, señores alumnos? ¿A qué, no es cierto? Ellos inventan de que el indio es un proletario y que hay que vengarse y hay que eliminar todo. Entonces, el otro invento del comunismo sería el hecho de que dicen que el hombre andino es un oprimido por España, por la colonia, oprimido por el imperialismo, por el capital, y entonces hay que desaparecer todo, y es un ser que va a jugar el papel del buen salvaje, y con el buen salvaje puro, el indio no contaminado por el sistema, va a hacer la revolución. ¿Qué les parece? ¿Les ha gustado? Profe, sí, al final estos, de alguna forma estos radicalismos, porque ya son grupos radicales, derivan de alguna forma también de esta corriente, pues, derivan de estas corrientes del siglo XIX, justamente que se dieron del indigenismo, que ha sido un fenómeno en toda Latinoamérica, no solamente acá. Entonces, con esa, y que se basa también, pero en esa, justamente lo que hablábamos, esa historia mal contada también, entonces, un poco que tergiversan también, como usted dice, a varios, porque Mariátegui, por ejemplo, era hablaba un poco, sí, sobre la realidad, pero de una forma como bueno, decían como que contemplaba o hablaba un poco sí, sobre la realidad bueno, de muchas personas, pero cómo lo utilizaron para justamente cometer, como usted dijo, atrocidades, así. Sí, no todas las, hay diferentes grupos de izquierdas, por así decir, porque cada uno tiene su nivel de tanto de tolerancia y de inclusión, de ideas que tienen también. Entonces, sí, no se puede tampoco generalizar. Estos ya serían radicalismos por completo. Justamente los radicalismos buscan erradicar y como ustedes sí siempre se han victimizado de más sobre todo al campesino para que tengan como decir una justificación para que todo encaje y bueno, esa cuestión de trabajarte mentalmente, de convencerte y más cuando ignoras muchos aspectos también y para tener sus aliados, por así decirlo, ¿no? Sí, son religiosos, son cuadrados, no aceptan crítica. Cuando conversas con ellos es una atrocidad, es una lágrima, Dios mío. A ver, conversa con un comunista radical o con un derechista radical. Ambos los radicales son insoportables, dueños de la verdad, soberbios, ¿no es cierto? Gente poco humilde, ¿no? Y generalmente es gente que tiene problemas, ¿no? Escucha uno más abellido, ¿no? Pedante, prepotente, ¿no? Cuando tenía el poder, ¿no es cierto? Cachoso, discúlpeme la expresión, ¿no? Y después ahí dicho un tonto, ¿no? O sea, en realidad tienen problemas personales, de personalidad, tienen problemas graves de personalidad, ¿no? O sea, no son solamente digamos, problemas ideológicos, son problemas de personalidad, ¿no? Son intolerantes, irascibles, gente que no cree en el otro, no te escucha,
¿ya? Y entonces es triste su situación, ¿no? Igual los de la derecha, ¿no? No creen los demás, racistas, tú sabes con quién estás hablando, indios, nos van a invadir a Lima, ¿no? Entonces, en ambos lados hay, ¿no? Todo ello. Opiniones sobre lo que acabo de decir. Profesor, Dime, María. entonces, estos extremistas ideológicos, ¿de qué manera es entonces que creen que ellos son los que deben cuidar y los que deben guiar a las personas? Hay unos artículos muy bonitos de Imelda Vega Centeno, que es una socióloga cusqueña muy exitosa, muy lúcida, en la que narra que la política de izquierda en el Perú ha sido más una cuestión de fe religiosa que de ciencia, ¿no es cierto? El ser parte del Partido Comunista o del Cusco Rojo era una cuestión más de fe, más de creencia que de ciencia. ¿No es cierto? Entonces hay toda una teoría de que todo eso de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, del comunismo, de las ideologías, es otra manera, es otra religión, es otra manera dogmática de creer, ¿no? Crees en una fórmula y le das un mesianismo como que te va a salvar, ¿no? Si para los norteamericanos es el destino manifiesto, para los comunistas es el partido, la revolución, la lucha armada, entonces le dan ese tono, le dan ese peso. Entonces ahí ya no hay que estudiar, no hay que debatir con razones filosóficas, ontológicas, epistemológicas, no, tienes que entrar con psicología de fanático, ¿no? Y es mucha gente que se pliega a eso porque no tiene otra manera, no tiene salida, su mundo es tan pequeñito, su mente y su formación son tan pequeñitas que se agarran a lo que sea, se agarran con uñas y dientes, se agarran con todo, como las fanáticas que se agarran de la religión, ¿no es cierto?, cuando no pueden explicar el mundo, ¿no? Entonces es un peligro eso, ¿no?, el fanatismo, ¿no? Entonces, y eso también deviene en que al pueblo, que el indígena, que la cultura andina, que los han explotado los españoles, los han explotado los norteamericanos. Vendrían a ser los etnocaceristas, porque tengo Por entendido que supuesto. ellos pretenderían volver a lo que llaman incanato y buscan armar Por y ocupar a todas las supuesto. personas que no. Por supuesto. Punto. ¿Te cuento algo? Sí, profe. Ya. Te cuento algo, así una infidencia. Richard, antes, les voy a contar una infidencia. Es que nos citó como Mao, Lenin, Stalin, en el contexto en el que ellos estaban, tal vez luchaban contra lo que era el capitalismo, ¿no? Llamémoslo capitalismo ahora, o tal vez en su etapa anterior eran las personas que tenían más poder dentro de una determinada... Las personas que buscaban, yo sí pensaba que esto del cambio de la constitución, así, partía más de justamente estos líderes de partidos, justamente para perpetuarse más bien en el poder, porque le preguntas a la gente que dice sí que hay un cambio de constitución, pero si les preguntas, así como usted nos dio los puntos, pero ¿qué artículo está mal? ¿Qué capítulo está mal? Según tú, así, no te dicen, como que no conocieran la constitución. Claro, están pensando religiosamente, ¿no? Como que eso va a cambiar, que el Ladero va a llegar al poder y va a cambiar, el Cerrón va a llegar al poder y va a cambiar, es el nuevo líder, el Mesías, el Stalin, el Mao, el timonel. En la universidad había una figura de Mao, todo el pabellón C tremendo, mirando ahí, le ponían a Lenin como Dios, ¿no? ¿Sí? Y como usted dijo, bueno, no es de que en sí el haber elegido a cierto líder no es que sea la respuesta, ¿sí? Sino creo que es más una contrarrespuesta, porque siempre cuando hay ¿cómo se llama? Un gobierno tan extremo de un lado, siempre va a haber, como usted dice, esa contrarrespuesta al fascismo, siempre va a haber esa respuesta común y viceversa, que así va la historia. Claro. Nosotros hemos votado por Castillo porque hemos sentido la necesidad triste de que no podíamos comprar un balón de oxígeno, porque eso dependía de la vida de un ser querido. Y hemos tenido que hacer todo para comprar un balón de oxígeno y eso nos ha indignado. ¿Cómo te explicas
Justo en la época en que más información hay, más pensamiento crítico, más pensamiento racional, más pensamiento de paper, ¿no? Que hacemos acá, más fanáticos. Antivacunas. En Europa, cantidades de antivacunas, de negacionistas. ¿Ah? O sea que tiene razón, Richard. Estamos en una época en que hay esos adelantos, pero también retroceden en algunas otras cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado. O sea, no siempre la ciencia o el avance significa, ¿no? Avanzar en todo. Grupos neonazis, racistas que están apareciendo fuertemente en Brasil, en Estados Unidos. En Europa los neonazis están avanzando, los nacionalistas en Rusia, en China. Carambas, ¿qué es esto? Los fundamentalismos religiosos que vienen y dicen que el cuerpo es libre, ¿eh? O sea, fíjate, ¿eh? O sea, mira cómo estas contradicciones, ¿no? Estas paradojas, en plena época de libertad y de ciencia, ¿no? Adriana. Profe, bueno, antes de decir lo que quería decir, bueno, sí, sobre eso en Europa, yo tenía entendido, por ejemplo, en Alemania sí están volviendo a resurgir el nazismo, y porque un poco también porque los mismos, por así decir, los mismos alemanes han sido un poco desplazados, porque sí está habiendo ciertos grupos radicales, ¿no? No digo que son todos bueno, que han venido, que son musulmanes, y que son un poco radicales y que incluso han cerrado calles o tienen prohibido. Efectivamente, siempre me va a parecer raro porque yo personalmente no sé cuál sería su origen, porque sí, definitivamente, claro, ha sido en Wuhan, en China, y siempre, bueno, en China controlan a todos los medios de comunicación, si no los mandan, creo, a fusilar, eso es obvio. Sí, los fusilan. Sin juicio los fusilan. Sí, sigue. Sí, pero lo raro que antes de que saliera, incluso sí, en el 2019, esto del COVID, antes de que surgiera esto de Wuhan, hubo unos juegos deportivos que yo sepa de militares, y estaba también en Estados Unidos, estaba participando de varias partes del mundo, entonces como que, bueno, no creo en conspiraciones, teorías o a veces cosas que sacan, pero me parece un poco raro, ¿no? Entonces como que por ahí... Hay casualidades que no son... Hay casualidades que no son casualidades, ¿no? Sí. Y... Lo raro era, profe, disculpe que le corte, a lo que estaba hablando la compañera Adriana, lo raro era que el COVID justamente ha aparecido cuando había un movimiento de mujeres, pero eso era lo que me pareció bien raro con el COVID, porque había un momento en el que todas las mujeres a nivel de todo el mundo reclamaban los derechos de igualdad contra el patriarcado. Sí. Y había un movimiento fuerte de todas las mujeres para el 2019 a finales, y estaba yendo con fuerza, pero ahí nada más apareció el COVID. Y eso es medio raro porque yo también siempre apoyo a todas las chicas. Mira, justo en esos momentos, por febrero, marzo, que apareció, también en la guerra con Siria, estaba por tomarse Idlib, y iban a ser expulsados los norteamericanos, y los rusos estaban ganando espacio junto con los sirios. Y ahora se habla de la guerra de Siria. ¿Se habla algo? El dron, profe, había un dron que lo mató no sé quién. Sí, a un líder, a un mulá iraní del Hezbollah que estaba ahí dirigiendo los grupos de ISIS y todo eso. Fíjate, hay cosas así. Igual que Adriana, yo no creo en conspiraciones, no, hay todas cosas tonterías, pero hay cosas que si tú atas cabos, hay una lógica, ¿no? Bueno, nos hemos ido por las ramas, por las florcitas, por todo, y qué bonito, me encanta que haya suscitado esta conversación para que sepamos cómo entonces, digamos, situaciones mundiales, políticas, ¿no?, llevan a
también reinterpretaciones sobre el mundo andino, la antropología y los conceptos de la humanidad. Qué bueno que estemos eso, les felicito el nivel de lectura que tienen, Adrianita, yo siempre he admirado contigo, los demás que han participado, también los demás participen pues, ¿no? ¿Por qué no participan? Yo sé que tienen ideas y no sean tímidos, ninguna idea está por demás, ¿ya? Lisette, ¿estás ahí? Te estoy llamando para que nos des una conclusión y ya irnos, no sin antes decirles que escríbame algo, una cachetadita, un piropo, como siempre les digo, y si está ahí Lisette, para que nos dé un resumen, o Adriana, tú quieres hacerlo el resumen, y la salida del curso, un resumen y una idea que queda al final, ¿no? En resumen, profe, bueno, hemos visto en la clase que cómo parten, bueno, cómo son los radicalismos, porque estos son radicalismos en realidad, y cómo utilizan también, bueno, radicalismos que parten de ramas ideológicas, como fue acá el indigenismo, ¿sí? Y comparten mucho, al final sí, como usted dice, el comunismo, el fascismo es al final la cara de una misma moneda, comparten muchas bases y utilizan, tergiversan no solamente la historia, tratan de, al final lo que buscan ni siquiera es una revolución, una verdadera revolución, porque la revolución tendría que ser algo intelectual, tendría que ser algo inclusivo, pero al final lo que buscan, entre comillas, mediante esta, entre comillas, revolución, es simplemente una toma de poder, del mismo poder, y es desplazar solamente a quienes tienen el poder para tener en las manos, precisamente por el resentimiento, porque es el odio, el resentimiento, sus bases que tienen o que comparten en común. Y al final siempre no debemos nosotros casarnos con ninguna idea, ni siquiera con nuestras propias ideas del momento, entonces tenemos que siempre estar cuestionando y no quedarnos con sacar todo lo bueno que se pueda, o todo decir los pros, ¿no? Todo lo beneficioso que sí se puede sacar de todo, pero no. Pero estos ya son extremismos, radicalismos, entonces tenemos que saber diferenciar también. Perfecto, te agradezco mucho. Entonces, como siempre, ¿no es cierto? Gracias. Y el equilibrio, ¿no? O sea, no hay nada como el equilibrio, ¿no? Como ser equilibrado, ser sopesado, maduro, sentido común, justicia y grandeza de corazón, ¿no? Sabiduría, ¿no? Ya tenemos demasiados ejemplos de que los extremismos de un lado u otro han llevado al caos al mundo, ya lo tenemos claro, y entonces apostar siempre por una interpretación más científica, y en este caso de la antropología y de las culturas, por una forma de ver más completa, más sosegada, más amplia, más científica del mundo, ¿no? Me quedaría con esto si no hay algo más que decir. No sin antes, por favor, invocar que como sea, como el avance que tengan, entreguen el trabajo, ya están haciendo revisiones, ya nos estamos despidiendo del curso, ya estamos ya en el último tercio del curso, ¿no? Estamos ya yéndonos del curso. Ojalá que les haya servido, y de mi parte, pues mi amistad, lo mejor de mí para ustedes. Avancen el trabajo, por favor, sigan estudiando y que les vaya bien, ¿no? Que les vaya bien.